Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de teletica.com. Les saluda Estefanía Colombari. La semana anterior se aplicaron las pruebas FARO en el país a estudiantes de primaria. Llegando el día viernes 12 de noviembre se aplicó el cuestionario llamado Factores Asociados, que decían ser factores del contexto educativo y social que pudieran afectar el desempeño de los estudiantes. Las primeras molestias manifestadas tenían que ver con la cantidad de horas a las que se sometieron a los niños para contestar en estas pruebas e incluso una cantidad que sobrepasaba en muchos casos las 4 horas. La segunda controversia se dio debido a la información sensible que se preguntó a los estudiantes sin permiso de sus padres, información relacionada con la condición socioeconómica de sus hogares. Se les preguntó sobre, por ejemplo, materiales con los que estaban construidos los techos, los pisos, las paredes de sus casas y además el tipo de bienes y servicios que hay en estas. Lo anterior provocó la renuncia de la ministra de Educación, doña Giselle Cruz, la viceministra Melania Brenes y el director de Gestión de Evaluación y Calidad, Pablo Mena. Ante esta situación, quien fungía como el viceministro administrativo, don Steven González, fue nombrado como el nuevo ministro en un escenario de disconformidad tanto por su nombramiento como por la falta de respuestas por parte del Ejecutivo ante lo ocurrido con las pruebas FARO. Por este motivo es que nosotros el día de hoy, esta tarde, vamos a conversar con Steven González, ministro de Educación, para tratar de entender lo que está sucediendo y por supuesto poder obtener las respuestas que tanto desea escuchar en este momento la ciudadanía. Buenas tardes, don Steven. Hola, buenas tardes, Estefanía. Un gusto estar con usted esta tarde. Don Steven, entendemos que usted ha ordenado ya una investigación para conocer lo ocurrido con las pruebas FARO. Se va la ministra, se va la viceministra, se va también el director de gestión de evaluación, obviamente por estar cada uno respectivamente a la cabeza del ministerio, también como de este departamento, pero aún así seguimos sin tener una claridad sobre lo que ocurrió o sobre quién o cuántas personas estuvieron involucradas en este proceso de la construcción de las preguntas de las pruebas FARO. La pregunta aquí concreta sería, don Steven, ¿por cuántas personas pasa la elaboración de las pruebas y quién en la jerarquía es el encargado de dar ese visto bueno final como para que ahora sea una especie de misterios conocer quién tuvo la idea y cómo se logró introducir semejantes preguntas dentro de estas pruebas? Gracias. Bueno, primeramente indicar que el Poder Ejecutivo ha dado una respuesta contundente a esta situación. La señora exministra Giselle Cruz de inmediato presentó su renuncia, así como la viceministra y el director del área, asumiendo la responsabilidad política por estos errores que dieron estos resultados que usted indicaba. Asimismo, precisamente la investigación que he ordenado será la que determine específicamente quiénes fueron las personas que participaron en toda la cadena de ese cuestionario de factores asociados, desde su planificación, su ejecución, la validación de los ítems que finalmente formaron parte de este cuestionario, si fueron debidamente revisados por las jefaturas técnicas a cargo o no, todo eso será lo que la investigación determine y además, de ser el caso, probablemente se iniciarán procedimientos disciplinarios contra varias personas funcionarias que hayan tenido esa participación en esta cadena. Hay una dependencia técnica que es la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, que en el decreto que establece la organización de las oficinas centrales del Ministerio de Educación tiene la responsabilidad por toda la preparación, la planificación y la ejecución de las pruebas nacionales. En un escenario convencional, tal vez le replanteo la pregunta, ¿cuáles son las áreas dentro del ministerio por las cuales tiene que pasar la elaboración de una prueba tan importante como son las pruebas FARO, pero cuando se van a evaluar una cantidad de estudiantes como esta, en términos generales, por cuántos departamentos o cuántas personas aproximadamente pueden pasar la revisión y elaboración de los mismos? Pasan principalmente por esa dependencia, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, que tiene la responsabilidad de elaborar y ejecutar las pruebas nacionales, y este caso no es la excepción. Las pruebas FARO son una prueba nacional. Sin embargo, sí quisiera hacer la distinción entre las pruebas de las materias, que creemos que fue una primera aplicación bastante exitosa, y el cuestionario de factores asociados, que fue el que arrojó pues estos graves deficiencias que usted indicaba.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, habló, se refirió a este tema y dijo que sí había una intención de conocer el impacto del entorno del estudiante, pero dice que la culpa o la responsabilidad del Ministerio de Educación Pública. Entonces, tal vez no hay claridad de dónde vino la idea y si esto es una orden, incluir este tipo de preguntas sobre la realidad socioeconómica del estudiante, vino del Ejecutivo o vino del Ministerio de Educación. De manera transparente, desde que se está hablando de las pruebas nacionales FARO, se comunicó que se aplicaría un factor, un cuestionario de factores asociados, de manera tal que esto no es algo que haya sido oculto, ni hay ningún complot para recabar información de manera ilegítima. Simplemente, desde el inicio se sabía que iba a ese cuestionario y lo que estuvo fue mal planteado, con una cantidad de preguntas excesivas, no pertinentes para la edad de las personas estudiantes, y en algunos casos hemos identificado probablemente 7 preguntas que incluían información sensible y que no se contó con el permiso de los padres, pero no es un hecho oculto que este cuestionario se iba a realizar. ¿De qué manera participó usted o no participó durante todo este proceso y digamos como qué relación había, de acuerdo con sus funciones como viceministro administrativo en todo este proceso? Bueno, yo como viceministro administrativo tenía a cargo las direcciones de recursos humanos, infraestructura, programas de equidad, informática de gestión, servicios generales, ninguna de las cuales tuvo ninguna relación con la elaboración de este cuestionario de factores asociados. No tenía por qué conocerla porque no estaba dentro de mis funciones y nunca conocí el contenido de esas preguntas, la extensión o la cantidad de esas preguntas, ni mucho menos dar ninguna autorización para que se recabara información sensible sin el consentimiento informado. Estas fueron preguntas absolutamente imprudentes, absurdas, porque quizá en muchos casos un niño de 10 o 11 años no va a poder contestar con precisión lo que se le estaba preguntando. En algunos casos podría ser consideradas también humillantes para los niños tener que dar esos detalles. El tema aquí es que si esta clase de preguntas se lograron, digamos, filtrar o salir sin que las cabezas de la entidad no supieran, en el caso de que no supieran, cuáles son los mecanismos de control que hay dentro del Ministerio de Educación para proteger a los estudiantes menores de edad de los contenidos y de las evaluaciones. ¿Dónde está ese filtro que pareciera que pues en este caso no hubo? Bueno, efectivamente los filtros no funcionaron, puesto que las pruebas finalmente llegaron a los estudiantes y eso no tendría que haber ocurrido. Hay una dependencia técnica, que es la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, que tenía esa labor, y por ello las investigaciones determinarán ya individualmente cuáles personas no cumplieron con sus responsabilidades en su nivel técnico o profesional. Don Steven, ¿no le parece turbio no solo el hecho de que se decidiera incluir pues, estas preguntas dentro de este cuestionario como tal, sino por ejemplo que el Consejo Superior de Educación dijera que en los pilotajes ellos no recibieron estas preguntas como tal, y entonces uno se pregunta si, bueno, también está claro que de alguna u otra manera, si esto no se le dio a conocer al Consejo Superior de Educación, es porque el mismo ministerio o las personas involucradas sabían que esto iba a ser rechazado, entonces podríamos intuir que por eso no se le da al Consejo, pero ¿no le parece entonces que la intención detrás de la formulación de estas preguntas son ajenas por completo a fines educativos? O sea que podría haber otro fin detrás que no es precisamente evaluar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. De parte del Consejo Superior de Educación y de las autoridades del ministerio, considero que nunca hubo ese tipo de complot, ¿verdad?, ni conspiración para recabar información para fines ilegales o ilegítimos. Siempre se habló de hacer esta aplicación del cuestionario de factores asociados para conocer cuáles de esos factores influían en el rendimiento académico. Sin embargo, se hizo de manera totalmente desafortunada, tal como usted lo indicaba. El Consejo Superior de Educación indica que tuvo a su vista algunos ejemplos de preguntas, pero solamente unos ejemplos. No le corresponde revisar la totalidad de una prueba, ni mucho menos avalarla. Esta es una responsabilidad técnica que tienen que asumir los profesionales de la dependencia correspondiente. Pero sí es evidente para usted que el hecho de que el Consejo desconociera precisamente de estas, que además pues sabemos que yo creo que se podía prever que iban a ser muy polémicas, el hecho de que se le ocultara al Consejo pues es un indicador de que quizá las intenciones eran otros, o que por lo menos se ve como un escenario
poco transparente, porque es muy casual que el Consejo no supiera sobre estas preguntas precisamente. No lo considero de esa manera. El Consejo no revisó el contenido total, ni los cuestionarios, ni de las pruebas que tampoco que fueron pilotos, sino que recibió algunos ejemplos de qué tipo de pruebas podrían incluirse. Efectivamente, al no haber una conexión entre esos ejemplos de pruebas y lo que finalmente se aplicó, pues se da esta situación que genera la investigación que terminará determinando responsabilidades. Pero no he visto desde la documentación que he tenido a mi mano algún tipo de intención de ocultarle al Consejo Superior preguntas específicas y luego incluirlas en esa prueba. ¿Qué hipótesis tiene usted, don Steven, sobre lo que se pretendía conseguir entonces con estas preguntas? Porque, por ejemplo, mapas de la pobreza hay, está la encuesta nacional de hogares, está el censo, o sea, ¿dónde están las personas pobres de este país? Yo creo que sabemos dónde están las personas en condición de pobreza. Entonces, ¿qué hipótesis maneja usted? Sabemos que está comenzando precisamente en el puesto, sobre el por qué preguntarles esto a los niños cuando si lo que queremos saber es dónde están las condiciones de vulnerabilidad, pues está la información. Bueno, precisamente al no haber sido esas pruebas aprobadas por las autoridades del Ministerio, por el Consejo Superior, sino que estuvo a cargo de la dependencia técnica competente en la investigación y en la rendición de cuentas, estas personas deberán dar esas explicaciones. ¿Por qué incluyeron esas preguntas? ¿Qué se pretendía relacionar? Ahora, las preguntas son necesarias y se aplican en muchas pruebas internacionales, son los estándares, pero no estas preguntas específicas ni esta cantidad de preguntas, y mucho menos sin contar con el consentimiento informado. Creo que esas fueron las tres falencias. ¿Y usted personalmente maneja algún tipo de hipótesis sobre esa relación de preguntas tan específicas con lo que podría ser el objetivo de los hechos? No, yo más bien preferiría que sea la investigación la que determine cuáles fueron las causas de que esto se provocara y poder sentar las responsabilidades del caso. Entonces, sí se puede decir que estas pruebas evidentemente no pasaron por ningún tipo de ensayo o pilotaje como para comprobar el objetivo, que se cumpliera el objetivo, que tuviera una relación con las evaluaciones y para conocer la situación de aprendizaje de los estudiantes. O sea, ese filtro y esos ensayos o pilotajes con estas preguntas en específico, pues no hubo, ¿no? Hubo filtros y efectivamente se tendrá que identificar por qué no se tomaron en cuenta esos filtros, si se incluyeron pruebas de manera posterior a la aplicación de la prueba piloto, por qué se incluyeron. Son muchas efectivamente las interrogantes que aún tenemos, porque esta situación nunca debió haber ocurrido y ocurrió, y precisamente por eso es que tenemos que darle seguimiento a toda la cadena del proceso para poder individualizar quiénes fueron las personas que tomaron esas decisiones. Usted es ahora la cabeza del ministerio y uno se pregunta realmente cuál es el nivel de conocimiento que hay dentro del ministerio en psicopedagogía, porque someter a niños de 10 u 11 años a pruebas que duran más de 4 horas, eso lo único que demuestra que es que el ministerio tiene un absoluto desconocimiento de la psicopedagogía y además una insensibilidad total en la materia. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿quién se encarga ahí de esta área de la psicopedagogía a la hora de realizar las pruebas? Hay muchísimos profesionales en docencia, en psicopedagogía y demás. ¿Por qué fallaron esos filtros? Precisamente es lo que se debe esclarecer, pero hay muchos profesionales muy capacitados. La parte académica de las pruebas de la materia fue una buena aplicación, un buen primer inicio de las pruebas FARO, y toda la problemática viene con estos cuestionarios de factores asociados, y ahí es donde se van a enfocar todos nuestros esfuerzos para ver qué pasó y asegurar que nunca más vuelva a ocurrir. Pero obviamente está el tema de las pruebas, pero también la duración, que generó muchísima inconformidad, que algunas personas consideraron hasta abusivo con los niños, tenerlos en esas circunstancias durante tantas horas. Y usted me dice que, pues sí, que hay buenos profesionales en el área, pero al final de cuentas no se demostró eso en la práctica. Entonces, usted hace una investigación, usted acepta que hay que fortalecer esa parte para que esto no vuelva a ocurrir, precisamente el tema de la duración de las pruebas. Por supuesto, hay profesionales, por eso es que
esta situación resulta tan problemática, porque hay profesionales, esa dependencia específica de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, hay muchos profesionales en educación y ahí se tenía que haber filtrado para que esto no ocurriera. Ahora, hay otro tema que evidentemente ha generado noticia, que tiene que ver específicamente con su nombramiento. Dentro de los argumentos que circulan para que hayan cuestionamientos, tiene que ver con su anterior trabajo dentro de Recope, en donde se alude el argumento del despido. Además, hay un documento de la Procuraduría General de la República, en donde, en palabras sencillas, lo que se dice es que usted no cumplía con la idoneidad para el desempeño de los dos puestos que tenía, tanto como director de recursos humanos como asesor ejecutivo. Y sumemos también la investigación que tiene la Fiscalía por supuesto incumplimiento de deberes como viceministro tras la firma de la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública. ¿Cómo responde usted pues, a todos estos cuestionamientos que se hacen y obviamente a todos estos argumentos? El tema de Recope ya fue resuelto en sede judicial con una sentencia en firme de la Sala Segunda de la Corte Suprema a mi favor, donde se me tuvo más bien que indemnizar por el daño moral y los daños y perjuicios sufridos, de manera tal que eso ya es un tema totalmente resuelto y a mi favor. Respecto a la convención colectiva, pues este es un país de derecho y cualquier ciudadano tiene el derecho de ir a presentar una denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía hacer las averiguaciones del caso. Lo cierto es que el proceso de convención colectiva pasó por todos los filtros legales correspondientes, se presentó en el Ministerio de Trabajo, hubo informes del Ministerio de Trabajo que fueron acatados y la versión que finalmente quedó aprobada de la convención colectiva cumplió con todo el procedimiento establecido legalmente. ¿Y el documento de la Procuraduría? Ese documento fue parte de una investigación preliminar, pero finalmente en un país de derecho lo que valen son las sentencias de los tribunales y fueron a mi favor. Y obviamente con todo este escenario, ¿usted cree que se ha apropiado su nombramiento en este momento a pesar de estos cuestionamientos que se están dando? Considero que no tengo ningún cuestionamiento, ya hay temas resueltos en tribunales y pues el otro tema está apenas en una etapa investigativa donde estoy seguro que va a salir a mi favor porque se cumplieron todos los procedimientos para que la convención colectiva quedara finalmente homologada. Tanto los diputados como el sector sindical no están conformes con su nombramiento. Los diputados le están pidiendo al presidente Carlos Alvarado que nombre a otra persona en su cargo, porque afirman, especialmente porque están afirmando que usted formó parte del comité de la elaboración de las pruebas, entonces consideran pues ilógico que usted esté en este cargo, cuando inclusive ya la pasada jerarca renunció. ¿Qué considera usted sobre esta moción que han presentado los diputados? Bueno, seremos respetuosos de lo que decidan los señores y señoras diputados en el marco de sus competencias. El nombramiento de los ministros está a cargo del presidente de la República y son puestos que están a disposición del señor presidente en todo momento. Yo asumo este cargo con la mayor responsabilidad, con el objetivo de seguir liderando este ministerio en un proceso de transición. Estoy consciente de que soy un ministro transitorio a menos de 3 meses de unas elecciones nacionales donde los costarricenses elegirán sus próximas autoridades y lo que me corresponde es seguir impulsando la eficiencia, la transparencia, como lo he hecho en el cargo de viceministro en los diferentes procesos, seguir aterrizando todos los proyectos que están de la mano y hacer en su momento una adecuada transición hacia la nueva administración. Usted no es educador y la tradición es que el ministro de Educación sea educador. ¿Cómo toma usted también esta disconformidad que se tiene? Bueno, yo no esperaría un apoyo de los sindicatos a mi nombramiento, siendo que soy la persona que por primera vez en la historia ordenó que se les rebajara el salario por participar en una huelga y no trabajar durante ese día. Así es que no esperaría yo un aval de los sindicatos hacia mi nombramiento, efectivamente. Por otro lado, no es cierto que todos los ministros de educación sean educadores y se podría hacer el análisis de los últimos 10, 12 ministros de educación y hay ingenieros, hay economistas y yo en mi caso soy un profesional en administrador de empresas que llevo ya 2 años y medio desempeñándome como viceministro y considero tener el conocimiento suficiente de esta cartera como para poder liderarla en estos últimos 6 meses. Entonces, lo que usted dice es que, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, esta oposición que están teniendo con su nombramiento responde más a decisiones que usted ha tomado como viceministro dentro de la cartera que por razones legítimas o preocupaciones que tenga el sector sindical.
Bueno, yo entiendo que el sector sindical se debe a sus bases y por supuesto que a las bases les molesta que un viceministro por primera vez en la historia haya ordenado el rebajo salarial por participar en una huelga. Así es que lo interpreto de esa manera. Y obviamente usted nos está dando las explicaciones, por ejemplo, sobre el tema del recope y está aclarando el panorama. Sin embargo, ¿no le afecta a usted tanta oposición? O sea, que este nombramiento, que los diputados no lo quieran ahí, ¿no le afecta a usted comenzar a ejercer en el cargo, aunque queden 6 meses, pero en estas circunstancias? Siendo que vengo de ocupar el puesto de viceministro, no considero que sea una novedad mi participación acá. Respecto a la Asamblea Legislativa, he participado en más de 20 comparecencias en mi rol de viceministro, así es que no es más que asumir el resto de funciones, pero ya he estado ligado a la cartera estrechamente estos últimos 2 años y medio. No soy una persona nueva para la institución. Don Steven, otra de las preguntas, o más bien de las peticiones que se están haciendo desde los sectores, es la suspensión de las pruebas FARO para secundaria. ¿Esto podría ser una medida que se va a tomar próximamente o no se está considerando? No, tal como lo indicaba, la parte académica de las pruebas FARO fue una primera buena experiencia en la aplicación de este tipo de pruebas, que es una evolución al pasar del bachillerato, que era de los años 80, a la nueva forma en la que se miden los aprendizajes y las habilidades necesarias para competir en el mundo. Siendo un país OCDE, es con estos estándares que se nos miden, y FARO pues tiende a parecerse mucho más a ese tipo de pruebas internacionales. Así es que las pruebas FARO se realizarán en secundaria como estaba previsto, sin el cuestionario de factores asociados. Como usted lo mencionó anteriormente, usted ingresa como ministro ya en la recta final de esta administración, pero en el contexto, bueno, en el contexto de las peores crisis educativas que ha sufrido este país. ¿Qué tanto puede usted hacer en 6 meses de lo que resta en la administración? Bueno, lo que nos queda principalmente es hacer un exitoso cierre del curso lectivo 2021, aplicar estas pruebas FARO de manera adecuada en secundaria durante el mes de diciembre y continuar impulsando mayor presencialidad para el inicio del curso lectivo del año 2022, además de darle continuidad a todos los proyectos que ya se vienen elaborando. Lo otro es que el ministro no está solo, tiene un equipo que se está terminando de conformar de 3 viceministros, uno que atiende la parte académica, otra persona que se encarga de la parte administrativa, que era el rol que yo ocupé anteriormente, y la parte de planificación. Así es que junto con este equipo lo que se pretende es darle continuidad a los proyectos, hacer una transición adecuada a la próxima administración y hacer un exitoso cierre e inicio del curso lectivo 2022. Si me pudiera definir, digamos que los 3 puntos prioritarios para usted como nuevo ministro para estos 6 meses. Son estos precisamente: hacer un exitoso cierre del curso lectivo del año 2021, ir dejando atrás este modelo de educación combinada para dar paso a mayor presencialidad conforme avanza la vacunación, tanto en el personal docente, que ya está prácticamente completo, como en las personas estudiantes, y ir migrando hacia un modelo de mayor presencialidad, no sin incorporar en ese modelo también las lecciones aprendidas durante la pandemia y ir buscando pues ese modelo prospectivo post-pandemia, que probablemente sea una mezcla entre la presencialidad y la virtualidad, y por eso es tan importante continuar con la conectividad en los centros educativos, la red educativa del Bicentenario, que es un proyecto importantísimo que esperamos que se resuelvan las dudas de la Contraloría General de la República y avance, porque definitivamente el modelo no va a volver a ser lo que era en el 2019, sino que debe evolucionar, y para ello se requiere la tecnología en los centros educativos. Una de las metas que tenía la exministra doña Giselle Cruz era que para el final de su gestión quería dejar la prueba de idoneidad para los educadores concluida y elaborada. ¿Esto va a ser así? Hay un equipo que está trabajando en ello, en coordinación también con la Dirección General del Servicio Civil, que es la rectora en materia de contratación para todo el Poder Ejecutivo, y hay importantes avances. No estoy seguro de que quede finalizada a mayo, porque es un proceso bastante complejo, pero sí que queda muy avanzada. En este caso no hay, lo que usted me dice es que no hay claridad de que se vaya a poder cumplir con la meta que tenía la exministra.
no hay seguridad de que se pueda implementar la prueba, pero sí hay un equipo técnico profesional trabajando en ese diseño en coordinación con los entes correspondientes. Usted me decía anteriormente que no se va a suspender la aplicación de las pruebas FARO para secundaria. Entonces, ¿qué podemos esperar sobre la aplicación de estas pruebas? Porque me imagino que habrán tanto estudiantes como padres de familia preocupados, dado lo que ocurrió con estas otras, sobre lo que pueda pasar en las pruebas para secundaria. Entonces, definitivamente, ¿qué podemos esperar y qué no va a suceder en la aplicación de estas pruebas? Entendemos las preocupaciones de padres, madres y estudiantes. La diferencia es que no vamos a aplicar el cuestionario de factores asociados, que fue el que generó toda la problemática, y lo que sí vamos a aplicar son las pruebas que tienen que ver con las materias, las cuales, dependiendo de los resultados, pues tendrán también la posibilidad de repetir el próximo año para mejorar su calificación, tal como está diseñada pues esta metodología. Don Steven, ¿en cuánto tiempo va usted a tener este informe que solicitó de la investigación para saber lo ocurrido con las pruebas FARO? ¿Cuál es el tiempo que se ha brindado o se estima para tener los resultados y saber ya con claridad quién fue el responsable o cuántas personas estuvieron involucradas? Es difícil dar un tiempo porque no sabemos cuántas personas y qué tan amplio fue ese proceso. Sí le he solicitado a la Dirección de Recursos Humanos, al Departamento Disciplinario de la Asesoría Jurídica, darle toda la prioridad del caso para poder pronto sentar las responsabilidades, pero yo esperaría que no se alargue más allá de este año. Entiendo. Don Steven, muchas gracias por habernos aclarado estas interrogantes, que yo estoy segura que la ciudadanía estaba deseosa de escuchar su versión y sus respuestas. Muy agradecida, don Steven. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. A usted que nos acompañó durante esta transmisión especial de Teletica.com, muchísimas gracias. Esta transmisión, por supuesto, que queda en nuestras plataformas de redes sociales y en la página de Teletica.com y todos los contenidos relacionados a esta transmisión también. Estuvo con ustedes Estefanía Colombari. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.